¿Qué tal, amigos, familia? Les habla su servidor, pastor Eduardo Chávez, de la Congregación Ministerio Cristiano Llueve de Gracia. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas, que semana tras semana nos acompañan en cada uno de los mensajes que creemos que la palabra de Dios es poderosa. Así es que, de la misma manera como Dios nos ha bendecido y ha transformado nuestras vidas, le invitamos a que usted disponga su corazón, pues estamos seguros que Dios tiene un mensaje siempre para cada uno de nosotros. Dios los bendice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Proa de Chávez, esposa del pastor Eduardo. Y claro que sí, nos gustaría que estuviera con nosotros a partir del jueves, que es nuestra oración a las 8 de la noche, el viernes, que es a las 7:30, y el domingo, que es a las 12 del mediodía. Con todo gusto nos gustaría contar con su compañía. Los esperamos. Gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, que nos das de dar un poquito, ¿verdad?, todas las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros, y que pues solamente lo que requiere mi Dios es un instrumento para ser derramado. Y yo creo que en esta noche Dios le va a hablar a usted como me habló a mí, ¿verdad? Porque yo creo que todos venimos a su presencia para que Él nos hable y nos revele su palabra. Entonces, en esta noche yo quiero hablarle acerca de un tema que yo le puse atmósferas peligrosas, porque fíjese bien, cuando yo estaba orando a Dios para que me diera esta palabra, era un momento en el cual estaba en una situación de desespero, ¿sí? En una situación en la que íbamos a entrar a un curso de guerra espiritual, y entonces en un curso de guerra espiritual es muy delicado, ¿sí? Porque usted tiene que conocer bien a su enemigo. Y entonces yo le dije: Dios, yo siento en mi corazón hacer esto, pero yo no quiero ir ignorante, yo no quiero ir y que entonces el enemigo haga cosas en mi vida por ignorancia, porque no conozco tu palabra. Entonces mi Señor empezó a hablarme y me llevó a esas atmósferas peligrosas. Y entonces, fíjate bien, yo te voy a decir que es una atmósfera peligrosa, y yo quiero orar a Dios primero para poner en manos de Dios esta palabra, sí, para que tú también derrames tu corazón delante de Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, de poder, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu instrucción, tu consejo, Padre Celestial, porque dice tu palabra que un corazón contrito y humillado tú no lo desechas, sino que tú le hablas, sino que tú lo diriges, Padre, tú lo instruyes, Padre. Y estamos aquí con solamente ese interés, Padre, con el único interés, Señor, de ser edificados, Señor, de ser santificados, y de, Padre Celestial, ser productivos en el proyecto de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Muy bien, fíjense bien, entonces yo estaba en ese desespero en que yo decía: ¿cómo es posible que somos cristianos y muchos de nosotros vivimos en fracaso? ¿Cómo es posible que venimos a la congregación y todavía vivimos en situaciones muy apremiantes, demasiado difíciles, como si no fuésemos hijos de Dios? Y entonces todos esos pensamientos venían a mi mente, y todos esos pensamientos yo decía: Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo siga cometiendo las mismas barbaridades y las mismas patrones de conducta? Y entonces me dijo mi Señor, ¿verdad? No, el Señor no te habla y te lo dice así como audible, pero te habla al corazón y te habla en la intimidad de tu habitación, y cuando tú estás de rodillas y le clamas, y entonces Él viene a tu mente y te habla y te dice las cosas, ¿verdad? Y entonces el Señor a mí me lleva a esas atmósferas que son peligrosas. Y fíjate bien, una atmósfera peligrosa es aquella que puede exponer a una persona al riesgo de muerte, a una incapacidad, a un deterioro de la capacidad de autorrescate, ¿sí? Entonces es una atmósfera improductiva en nuestras vidas. Y entonces, fíjate bien, ¿por qué tengo áreas difíciles en mi vida? ¿Por qué tengo derrota? ¿Por qué emprendo algo y no lo termino? ¿Por qué hay áreas en mi vida donde soy exitoso y en otras soy un fracaso? ¿Por qué soy feliz y luego después me da depresión? ¿Verdad? Entonces, dice la palabra en
en tercera de Juan que el Señor quiere que seamos prosperados y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Entonces, no te hace así como Señor, ¿tú quieres que yo sea prosperado? En todas las cosas. Pero qué frustración, iglesia, cuando nosotros no vemos victoria. Cuando nosotros tenemos atmósferas peligrosas, ¿sí? ¿Qué son esas atmósferas peligrosas? Es un ambiente espiritual. Porque tú sabes que nosotros tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando tú vas a una guerra, tú tienes una lucha espiritual. Esta guerra que nosotros tenemos es espiritual. Entonces, hay huestes espirituales de maldad. Hay en los aires potestades que se mueven en contra de los hijos de Dios. Y entonces, las atmósferas peligrosas, nosotros sin saberlo, las abrimos, ¿verdad? Por eso el pueblo vive en fracaso. Y el pueblo no se da cuenta. Porque el pueblo piensa que lo que está haciendo no es tan grave. O lo que está haciendo es un pecadito que no tiene consecuencias. Todos tenemos un pequeño pecadito, pues que tiene, no es malo. Y entonces nosotros estamos en una atmósfera peligrosa. Sí, a veces tenemos ciclos de accidentes, tenemos adulterios, tenemos fornicación, tenemos homicidio, tenemos vicio, tenemos fraude, tenemos robo, tenemos idolatría, tenemos deshonra, ¿verdad? Entonces, una vez que el Señor nos muestra estas áreas que nosotros abrimos por ignorancia, entonces el Señor nos dice cómo nosotros vamos a cerrarlas y nos va a mostrar qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿cuál es el ejemplo bíblico en el cual yo me puedo basar? Y Él me llevaba a 1 Samuel, capítulo 15, donde nos habla del rey Saúl. Y muchos de ustedes ya conocen el rey Saúl, ¿no hay ninguno nuevo? Todos conocen la historia del rey Saúl, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta y vamos a recordar otra vez, ¿verdad?, la vida del rey Saúl. Un rey que era un rey obstinado. Un rey que tenía orgullo, ¿verdad? Y entonces el Señor le decía, quiero que obedezcas esta palabra. Quiero que obedezcas esta palabra. Cuando dice, bueno, vamos a leerlo, porque yo sé que a lo mejor usted entre semana no lee. Entonces, ahorita es la oportunidad de leer, ¿sí? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Un enemigo que cuando ellos venían del desierto mató a los que estaban más débiles, a los que venían atrasados allá en la fila de más atrás por ser ancianitos y por ser niños, venían despacito y entonces Amalek los mataba y acababa con el pueblo. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué cruel es el Señor, ¿por qué hace eso? Porque Amalek era un pueblo que estaba aniquilando a Israel. Y usted a veces dice, Dios del antiguo pacto es un Dios sanguinario, es un Dios que acababa con todo. Es que, ¿sabes una cosa? Eran personas que estaban completamente con atmósferas peligrosas, eran ya personas completamente llenas de maldad, corrompidas, mataban a Israel. Por eso el Señor le decía, mátalos a todos, porque si tú dejas vivo a uno solo, ese se va a levantar un día en contra de nosotros y nos va a acabar. Y entonces Saúl no hizo obediencia a Dios. Saúl dejó vivo a muchos de los ganados y dejó vivo, ¿verdad?, al representante de aquellos tiempos, Amalek, ¿verdad? Este rey enemigo lo dejó vivo. Y entonces él quería ofrecer a Dios todo ese anatema y dárselo a Dios y decirle, mira, de todo lo maldito te voy a adorar. Y el Señor le dice a través de Samuel, ¿cómo es posible que tú estás haciendo con los robos que tú haces, hablándoles a ustedes, con las tranzas que tú haces, ahora quieres hacer adoración a Dios? Entonces era lo que estaba sucediendo con Saúl.
Saúl era un hombre demasiado obstinado y él decía, lo que yo voy a hacer, así debe de ser. A mí no me vas a decir cómo. Las cosas a mí me salen a mi manera. Y entonces Saúl era tan obstinado, ¿verdad? Que Samuel lo reprende. Y le dice, ¿verdad? Que tenga mucho cuidado, que tenga mucho cuidado. Entonces dice, vamos a seguir leyendo. Dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó la revista, ¿verdad? O sea, empezó a los 200 hombres de pie a pasar lista y a 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y ahí fue donde atrapó, ¿verdad? A todo ese grupo de enemigos, ¿verdad? Y entonces dijo, ahí es donde tú los vas a destruir. Entonces dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag y al rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino Jehová a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y me apesumbro. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel amaba a ese hombre y Samuel lloraba por aquel hombre. Entonces dice que madrugó luego Samuel a ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces le dijo, entonces ¿por qué oigo este balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué es esto que yo estoy escuchando? Y Saúl le responde, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, fíjate, a tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas, como en lo que se ofrezca de las palabras de Jehová, se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate bien, Saúl abrió una atmósfera espiritual peligrosa. Él, siendo un hombre escogido por Dios, así como tú y yo somos escogidos, el Señor nos está dando a nosotros su palabra y nos está diciendo, esta es mi palabra. En Éxodo 20 nos da su palabra, la ley moral, que son sus 10 mandamientos. Y entonces Él nos está diciendo, esto es lo que ustedes van a hacer como pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a la palabra que Él nos da, entonces viene una atmósfera improductiva a nosotros, que nos hace ser exitosos en ciertas áreas de nuestra vida, pero que nos hace ser fracasados en otras. Son esos espíritus que vienen a tu vida y que entonces te hacen caer. Son esos espíritus que tú les permites estar en tu vida para que no se cumpla el proyecto de tu vida, ¿sí? Y tu propósito de vida. Y entonces el Señor me llevaba a mí a los 10 mandamientos y yo le decía, bueno, ¿qué de relevante tienen esos 10 mandamientos?
O sea, para nosotros, o sea, ¿en qué debemos nosotros? O sea, si todo lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros hasta lo recitamos. Y decimos, no, Señor, es que yo lo amo con todo mi ser, yo lo amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y yo no me inclino a ningún ídolo, yo no tomo en vano su nombre, yo santifico el día que vengo a descansar, o sea, yo honro a mis padres, o sea, pero casi la mayoría de nosotros lo hace de palabra y no lo hace de obra. Y entonces aquí es donde yo me voy a detener un poquito, porque fíjate bien, cuando dice el código de la ley moral del Señor, que son los 10 mandamientos, que son las leyes morales, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, Éxodo 20, dice, todo tu ser. Entonces dice que tenemos que quitar los ídolos del corazón, porque muchas de las veces tú llegas a tu casa y dices, yo ya soy cristiano, yo voy a quitar toda imagen, voy a quitar todo aquello que está en la pared, ya voy a limpiar mi casa, yo ya no voy a tener ídolos, yo ya voy a estar libre de eso. Y pensamos que eso es quitarnos la idolatría, cuando quitarnos la idolatría es también el culto al cuerpo, el culto a un ser amado, el culto a la creación, ¿verdad? El culto a tantas cosas que nos quitan la atención, ¿verdad? Para recibir a Cristo, para tener a Cristo en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Porque muchas de las veces le damos más culto al cuerpo que a Dios. Y yo siempre le digo, la primera cosa que tú pienses en la mañana que te levantas, ese es tu Dios. Si tú en la mañana te levantas y dices, tengo que ir al trabajo, tengo que esto, tengo que hacer aquello, entonces tu Dios es el trabajo. Ahí te das cuenta quién es tu Dios, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, primero me voy a ir al gym, primero voy a ir a hacer culto al cuerpo, primero me voy a preparar en mi cuerpo, entonces tu Dios es tu cuerpo, ¿verdad? Porque aquí le estás dando culto primero al cuerpo, ¿verdad? Primero le estás dando culto a otras cosas, y entonces ya si te queda tiempo en el día, vas y te arrodillas y le dices, Dios, gracias por el día que me diste, cuando debería de ser al revés, de decir primero, voy primero a adorar a Dios y entonces después hago lo demás. Y yo me tengo que dar el momento y me tengo que dar la tarea de hacerlo así. Número 1, a mí no me interesa a qué hora de la madrugada me levante, ¿verdad? O sea, yo tengo que hacerlo porque yo tengo que darle mis primicias a Dios para mostrarle a mi Dios que Él es el único y verdadero en mi corazón. Entonces, cuando dejamos pasar esas atmósferas es por eso, porque nosotros le damos ofrenda y culto a otras cosas que no son Dios. Y entonces, desde el momento en que tú te levantas con la yema de los dedos y dices, vámonos, ¿ya? Y te vas y te sales al trabajo, tú llevas una atmósfera peligrosa, donde tú vas a ser víctima de tantas cosas que de verdad te van a hacer que seas improductivo. Entonces dice, el pueblo de Israel en el desierto hizo un becerro de oro. ¿Por qué cree usted que hizo un becerro de oro? Porque él estaba acostumbrado a ver ídolos. Porque el pueblo en Israel vivió 400 años. Y esos 400 años, generación tras generación, veían ídolos, veían imágenes y estatuas. Y ellos decían, es Dios. Ellos decían, esto es nuestro Dios. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo cuando hizo el becerro de oro? Nosotros estamos adorando al Dios Yahweh a través de este becerro. Y muchas de las veces nosotros pensamos que la imagen que tenemos en la casa, ¿verdad? Adoramos a Dios. Y decimos, no, es que esta no es que esta es una intercesora. El mero bueno es Dios. Pues así pensaba el pueblo de Israel en el desierto, que ellos estaban adorando a Dios. Cuando baja Moisés y les dice, ustedes están en un error, y acaba con eso y lo destruye, porque dice, no te harás ninguna imagen, ¿sí? Y no te inclinarás a ellas, porque el Señor es fuerte y es celoso, que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Y a veces tú dices, no, el Señor ya quitó las maldiciones. No, no las ha quitado, porque esas tú las tienes que quitar, ¿sí? Porque mi Señor ya te dio libertad, el Señor te dio todo en Cristo Jesús. Y si tú permites
que esas atmósferas peligrosas entren a tu vida, no le eches la culpa a Dios, ¿sí? De que le digas, no, Señor, es que yo ya soy limpio por ti, yo ya no tengo maldición. No, Señor, porque si usted abrió una puerta espiritual, aunque usted no quiera, lo van a perseguir, ¿sí? Aunque usted no quiera, el enemigo va a acabar con usted, si usted así lo quiere, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, no te inclines a ellas, no tomes el nombre de Dios en vano. Muchas de las veces echamos mentiras y decimos que fue por Dios. No, mira, yo por Dios de veras te digo la verdad. Yo por Dios de veras, mira, todo es como es. Aunque tú ya alteraste ahí, aunque tú ya hiciste las cosas incorrectas, aunque tú ya hiciste una tranza, pero tú dices, no, mira, aquí está Cristo en medio de nosotros. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y dice mi Señor que no tomará por inocente aquel que haga eso, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso dice mi Señor, ahora te das cuenta por qué tienes esas atmósferas. Ahora te das cuenta por qué siempre estás batallando y las cosas no te salen bien. Entonces, en ciertas áreas estás perfecto, pero en otras eres un fracaso, porque esas áreas de tu vida están abiertas. Dice la palabra, santifica el día de descanso, y antes era santificarás las fiestas, pero el ser humano a través de los tiempos cambia las traducciones. Pero aquí dice, santifica el día de descanso. Caray, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es eso? Hay personas que no descansan ni un solo día. Hay personas que se la pasan trabajando todo el día de todos los días. Y eso es abominación al Señor. Eso es un dolor muy grave para Dios en su corazón. Porque si Él nos puso la muestra cuando dijo, 6 días Él hizo la tierra y la creación, mas el séptimo Él lo descansó. Si Él nos está diciendo que hay un día para adorar, que hay un día para rendirnos a Él, que hay un día para estudiar la Escritura, ¿sí? Que hay un día para apartarlo y decir, este día es el día de mi familia, este día es el día en el cual yo comparto la palabra con mis hijos, es el día en que yo bendigo a mis hijos, porque es el santo día de Dios. No, es que ¿sabes qué? Yo no tuve tiempo. Entonces fíjate bien, ¿qué le pasaba al pueblo en Egipto? ¿Qué le pasaba? Cuando él quería adorar a Dios, dice que Faraón le cargaba la mano. Cuando él se proponía adorar a Dios y decirle, es que ¿sabes qué? Danos oportunidad de adorar a nuestro Dios. Y entonces el Faraón decía, estos están pensando, ¿verdad?, lo que no deben de pensar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a cargarles el trabajo, vamos a darles duro. Y ahora ustedes mismos van a traer la paja y van a hacer sus propios adobes, sus propios, ¿verdad? Ahí, construcción. Antes le llevaban ellos la paja, ahora ustedes también van a ir por ella. Ya no le daba oportunidad de estar en el descanso y en el reposo del Señor, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron trabajando, porque el Señor, cuando nosotros no tomamos ese día y lo santificamos, entonces el Señor nos entrega a nuestro cautiverio. Después decimos, ya no es nada más trabajar en la mañana, también ahora trabajo en la tarde. Entonces ya estás entregado por Faraón, ¿sí?, a tu cautividad. Y entonces aquí también, si usted se pone a investigar, pregunte cuánto tiempo estuvo Israel en Babilonia cautivo por no descansar. Estuvo cautivo 70 años aproximadamente, nada más por no descansar. Quiere decir que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él nos va a pedir cuentas de nuestro reposo y nos va a decir, ¿qué hiciste con el día de reposo? ¿Compartiste la palabra? ¿Bendijiste a tus hijos? ¿Estuvieron juntos en la mesa? ¿Estuvieron ahí unidos? ¿Qué hiciste con tus hijos? Eso nos lo va a preguntar el Señor. Honra a tus padres, es el otro mandamiento. Hónralos. Primer mandamiento con promesa, familia. Primer mandamiento con promesa, donde dice en Efesios 6 del 2 al 4, que dice, a ver, ahí me lo pones porque no lo escribí aquí.
A ver si es. Sí es, ¿verdad? ¿Qué es el primer mandamiento? ¿No es? No, no es. Ok. Ok, bueno, es para que seas saciado de larga vida, que tengas una largura de días. Es el primer mandamiento con promesa, también lo podemos ver en Éxodo 20:12, en Éxodo 21:17. No, no es cierto, en el de 20:12. Éxodo 20:12, a ver si no me equivoqué. ¿Sí? Ok, dice que el Señor nos da largura de días cuando nosotros honramos a nuestros padres. Ay, pastora, pero ¿eso qué tiene que ver? Usted no conoce a mi papá, usted no conoce a mi mamá, usted no sabe cómo es. Entonces el Señor no nos está preguntando, el Señor solamente nos está diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces cuando tú desprecias a tu padre o a tu madre, cuando tú no reverencias a tu madre ni a tu padre, cuando tú maltratas y los insultas a tus padres, dice el Señor que maldito serás. Maldito serás. Entonces, iglesia, a mí me cayó un balde de agua, porque yo dije: Dios, Padre, estas son las leyes morales que tú nos estás poniendo en tu palabra. Es el proyecto de nuestras vidas, iglesia. Es exactamente lo que Dios está mandando a su pueblo. Un pueblo especial entre todos los pueblos. Usted no se puede comparar a los otros que no conocen del Señor. Y usted estará haciendo las mismas cosas que hacen los que no conocen del Señor. Es que ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Verdad? Entonces, fíjate bien. Hay que cuidar a nuestros padres, hay que bendecir a nuestros padres, hay que darles honra a nuestros padres, aunque sean malos y perversos, Aquí tú tienes que bendecirlos. Aquí, si a lo mejor tu papá no te puede ver, ni tu mamá te puede ver, llévale una bendición. Madre, Dios la bendiga, le amo, usted está haciendo lo correcto. Pero si usted está hablando y blasfemando y está maltratando y usted está insultando a sus padres, usted no va a prosperar. Usted no va a prosperar. Por mucho que usted vaya a la iglesia, por mucho que usted clame a Dios, por mucho que usted se incline ante su presencia, usted va a tener una atmósfera peligrosa, improductiva, que no le va a dejar a usted tener bendición total. Porque en estas áreas de mi vida estoy fracasado. Examínate, como el Señor a mí me lo dijo, examínate en qué estás mal, para que entonces tú pídeme lo que tú quieras. Es cuando el Señor te dice: entonces pídeme lo que tú quieras y te será hecho. Cuando tú te revises y cuando tú te examines a tu corazón, entonces pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Por eso el Señor no nos da lo que le pedimos, porque sabes una cosa, tenemos esas atmósferas peligrosas dentro de nosotros. Estamos dejando entrar situaciones que no son correctas. No matarás, dice la palabra, porque dice que aquel que odia a su hermano es un homicida. Aquel que le desea mal a su hermano, mal a su prójimo, que levanta contra él toda clase de mal, es un homicida. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, claro que también al que mata físicamente, es obvio. Pero aquí también el que mata a su hermano con la boca espiritualmente, usted se está muriendo espiritualmente porque usted está haciendo algo malo en contra de su prójimo. Esos son pecados que llevan a una muerte espiritual, que muchas de las veces yo le digo a mi Dios, porque hay personas que por más de que les hablas de la escritura, por más de que les estás diciendo una y otra vez las cosas, no les entra nada. Porque ya formaron una atmósfera improductiva, una atmósfera en la cual ellos ya no reciben de Dios, porque están tan llenos de pecado y tan llenos de maldad que ellos están como idos. Yo digo: Dios, ¿por qué ellos están idos? ¿Por qué ellos no reciben? Si la palabra de Dios se les está dando igual que a los otros, pero estos no hacen nada.
Porque tienen calal, tienen atmósferas improductivas, tienen atmósferas que no están correctas delante de Dios. Hay puertas abiertas que están robándoles la bendición. Y llega el momento en el cual tus sentidos se te hacen pesados. Y después te da flojera leer, te da flojera orar, te da flojera ir a la iglesia. Es lo que el enemigo está haciendo ahorita en la iglesia. Les está metiendo a la mente y al corazón todo esto y les está diciendo: yo no quiero que salgas de ignorante, quiero que te quedes ignorante. No quiero que conozcas mi palabra, porque el día que tú conozcas mi palabra, ese día vas a ser verdaderamente libre. Y es cuando tú vas a decir: Señor, quiero que me concedas mi petición, y se te será hecha. Pero como hay tanto pecadito oculto en ti, no puedo, aunque mi Dios quiera. Él no puede, porque no se puede negar a sí mismo y a su palabra. Él tiene que cumplir toda su palabra desde el principio hasta el fin, y Él no puede alterar nada. Por eso dice: no seamos ignorantes, hermanos, no seamos como niños fluctuantes, sino que conozcamos y empezamos a tomamos leche, pero ahora tomamos carne, porque muchas personas siempre toman leche, siempre quieren el ABC, siempre quieren: no, es que Cristo murió por mí, ay, es que yo soy en Cristo nueva criatura. Pero no me lo muestras con tus hechos, no me lo muestras con tu manera de vivir. El Señor eso a mí me dijo: ¿dónde está tu forma de vivir correcta? Entonces ahí es donde tú te examinas, ¿verdad? No hurtarás. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos robado? ¿Verdad? A lo mejor lo hacemos hurto, porque dicen que el hurto se hace muy despistadamente. El robo a mano armada, una golpiza, te dejan medio muerto. Pero el hurto es aquel que haces así, mira. ¿Qué pasó? Cuando vas al supermercado y dices: ay, lo echas a la bolsa. Ese es el hurto. Que tú piensas que nadie se dio cuenta, que tú piensas que tiene con que me lleve esa Biblia que dejaron en la iglesia, con que me lleve eso que dejaron ahí, ese es hurto, que nadie se dé cuenta. Y dice mi Señor: eso lo abomino, sí, porque lo haces en silencio. Es por eso que los supermercados hacen inventario, porque cuando sale el inventario, salen los robos, los hurtos, y dicen: aquí tenemos una pérdida millonaria. ¿Quién hizo fraude? Porque el que hace fraude se lo lleva despacito, todos los días poquito, que no se den cuenta, ¿sí? Pero Dios te está viendo y Dios abomina eso. Por eso no prosperas, por eso te pasa lo que te pasa, por eso los negocios fracasan, por eso los proyectos se caen. ¿Por qué? Porque las cosas no las haces correctamente. Sí, entonces dice: no hablar contra tu prójimo. Y hace tiempo tuvimos una enseñanza de la shonjara. No sé si recuerde que la shonjara es muy mala, porque dice que juzgamos a los demás. Y el ejemplo nos lo da en Números 12:1, donde dice que María resiste a la autoridad, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, resiste a la autoridad y le da lepra. ¿Verdad que sí? Ya todos conocen esa historia. Le da lepra a esta mujer, ¿sí? Porque la lepra es el significado de pecado. Entonces esta mujer, al murmurar en contra de una autoridad puesta por Dios, dice que le entró la lepra. Y a veces nosotros decimos: pues a mí no me ha pasado nada. Eso crees tú, eso creo yo, que no nos ha pasado nada. Pero no prosperamos en lo interior. Estamos: híjole, es que no me entra nada, es que yo voy a la iglesia y es que, no sé, mi ministerio no da luz. O sea, ¿sí te das cuenta? Es que voy a la iglesia y ya me he cambiado de 10 iglesias y en las 10 iglesias no doy fruto y siempre estoy batallando con lo mismo y siempre estoy haciendo lo mismo. La lepra no se ve, pero la traemos dentro, ¿sí? Porque es una lepra
de pecado. Entonces dice que María ya no se mencionó más en la Biblia. Esa María que pecó ya no se mencionó más en la Biblia. Fue cortada. Ella ya no está ahí. Nada más cuando murió, pero sus hechos, todo lo que lo fue su vida, no aparece en la Biblia. ¿Verdad? Porque eso sucede cuando usted hace la shonjara, cuando habla un mal testimonio en contra de un hijo de Dios. Y entonces viene una atmósfera peligrosa donde no prosperas, donde estás estancado, donde siempre estás mortificado porque no recibes las promesas de Dios, porque le reclamas a Dios, porque vas con Dios y le exiges a Dios y le dices, es que ¿por qué ya fue bendecida tal persona y yo no? No eres, no existes. Y empezamos a hablar y a blasfemar en contra de Dios, porque no sabemos lo que estamos haciendo. También dicen, no adulterarás, es una unión sexual estando casados con otras personas, ¿verdad? Y que se cometen actos impuros que corrompen el ser interior, que desencadenan una serie de perversiones. El Señor nos dice no adulterarás, y también hay adulterios del corazón, iglesia, como les decía al principio. Hay adulterios que nosotros hacemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Entonces, si el Señor nos dice no adulterarás, es un pecado de muerte, porque todo esto que no hacemos son pecados de muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Qué me pasó? ¿Por qué ya no tengo el hambre que tenía? ¿Por qué, Señor, se me fue el apetito espiritual? ¿Por qué, Señor, yo estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué vivo de esta manera, Padre? ¿Por qué no me va bien? Entonces, todo eso es por causa. Examínate, porque yo sé que cada uno de nosotros, Dios nos está hablando el área en la cual estamos mal. Todos tenemos algo que corregir. Todos tenemos algo que corregir. Y entonces tú me vas a decir en esta noche, pero Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya pagó todo. Cristo dijo que Él ya lo había hecho todo, que no hay necesidad de nada de eso, porque nadie cumple la ley. Oye, pero dice la palabra que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y nosotros que tenemos que ser santos como Él es santo. Y entonces, si tú vives una vida diaria, examinándote todos los días, por eso dice la palabra que la oración debe de ser diaria, que debe de ser sin cesar, porque el Señor sabe que en cualquier momento nosotros podemos deslizarnos. Por eso dice que nosotros, separados de Él, no podemos hacer nada. Por eso dice, ustedes si se separan de mí, no van a poder con esto, no van a poder hacer el proceso de santificación. Porque el proceso de santificación es luchar contra todo esto. Es luchar contra todos los demonios que me persiguen. Es luchar contra todas las atmósferas que abro sin darme cuenta. Que cuando voy a los pies de Cristo le digo, Dios, hice mal en esto. Entonces, ¿sabes qué? Arrepiéntete de corazón y ya no lo vuelvas a hacer. Porque ¿qué me valía a mí? ¿Qué me vale a mí delante de Dios cuando yo cometo un pecado y voy con Dios y le digo, ay, perdóname, y vuelvo otra vez? Dice mi Señor, ahí ya has hecho la sangre de Cristo, una pisoteadera de la sangre de Cristo. Eso no es válido delante de Dios. Haz de cuenta que dice Dios, ya no te escucho, ya no me parece correcto lo que estás haciendo, o sea, ya. Y va a llegar el momento en el que te va a entregar a tu mente reprobada, que vas a ser uno que deserta de las filas de Cristo. Y al rato te vamos a ver allá haciendo las cosas peores. Entonces, por eso mi Señor nos está hablando en esta noche. Dice, no codicies lo ajeno, no codicies lo de los demás, no desees con ansia aquello, no desees algo delicioso. El pecado en exceso, ¿verdad? Es una envidia en exceso. Estoy insatisfecho como vivo, con lo que gano, con lo que tengo. Aunque tengas demasiadas cosas, ambicionas lo de los demás. Codicias lo de los demás. A veces dices tú, oye, ¿cómo es posible que mis hermanos que tienen más que vérseles casas, automóviles, yo, verdad, que no tengo casa, que no tengo lo que tienen ellos, aún así te envidian y quieren lo tuyo? Pero ¿qué es lo que envidian de ti? La paz,
envidian de ti el gozo, envidian de ti que estás satisfecho con tu vida, que no codicias las cosas ajenas, que estás en paz con Dios. Entonces eso provoca mucho coraje al enemigo, ¿verdad? Entonces por eso el Señor nos dice, cuídate de las codicias, cuídate, ¿verdad? Porque siempre que vemos a nosotros, las personas que prosperan, nos da resentimiento, nos da coraje y decimos, ay, Chihuahua, yo tanto que trabajo y no prospero y siempre estoy aquí. Pues por eso no prosperas, porque eres codicioso, porque siempre te estás comparando con los demás, porque siempre estás viendo lo que tienen los demás y no estás valorando lo que tú tienes, la paz y la comunión que Dios te da, las cosas que son para ti, que tú disfrutas. O sea, la paz que Dios te da, ¿quién te la da? ¿Quién te la da? Sí. Una vez yo le dije a mi marido, a mí no me interesa, óyelo bien, las 4 paredes de una casa. Porque muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, ay, pero ¿cómo es posible que tú puedas vivir aquí en la iglesia? ¿Por qué? Yo me sorprendo. ¿Y por qué? Ay, es que has de vivir bien mal y, ay, no. O sea, yo estoy contenta con lo que Dios me ha dado. Yo estoy feliz donde Dios me lleve. Yo no le tengo aprecio ni a las 4 paredes, ni a la ciudad, ni al país. Si mi Señor a mí me quiere llevar a donde Él quiera llevarme, ahí le agradezco. Ahí le agradezco. Dios, ¿me quieres en un desierto? Ahí le agradezco. Decía mi marido, oye, nosotros nos podemos ir a servir a otro lugar donde haya mucha agua, donde no haya tanto polvo, donde nosotros podamos tener una vida mejor. Y le dije, oye, pero Dios quiera eso. Yo creo que primero hay que pensar donde Dios te quiere, antes de pensar en tu bienestar, en tu confort. ¿Dónde Dios me quiere? A mí Dios me quiere en lluvias de gracia porque ahí voy a dar fruto. Ahí me quiere en lluvias de gracia porque yo voy a pasar mi proceso. Él ahí me quiere en lluvias de gracia porque yo voy a ver mi vida restaurada. O sea, esa es la forma en la que el Señor trabaja. Cuando tú tienes, ¿verdad?, esa identidad en ti mismo, porque cuando tú estás convencido de lo que Dios te ha dado, nadie te mueve. Nadie te mueve. Así puede venir un huracán, un terremoto, y nadie te mueve porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Y tú sabes que aunque tú mueras, oye, es una gran bendición. El día que tú mueres dices, gloria a tu nombre, Señor, porque es una gran bendición para mí estar en tu presencia. Iglesia, tenemos que tener en nuestro corazón ese examen diario. Yo le digo a mi Dios, Dios, no es demasiado difícil. Si lo haces tú sola, sí. Si lo haces tú solo, sí. Pero si tú aprovechas mi palabra, si tú todos los días te inclinas delante de mí y tú me pones la debilidad que tú tienes, yo trabajo en ella. Yo trabajo en la debilidad. Tengo muy mal carácter, Señor. Tengo violencia, Padre. Soy pero transero, Señor. Entonces, en esa área que tú tienes que arrodillarte y decirle, Dios, me arrodillo delante de ti para entregarte esta área de mi vida. Soy mentiroso, Señor. Soy adúltero. Soy fornicario. Tengo relaciones antes de casarme. Tengo muchos novios. Tengo muchas aventuras. Dile al Señor. Y mi Señor te va a escuchar y te va a fortalecer. Porque mi Señor no se niega a sí mismo. Porque mi Señor, cuando una vez tú compruebas la perfecta voluntad de Dios y sabes quién eres y que Él te oye, el Señor te levanta. Porque dice el salmista, ¿verdad? Él me sacó del hoyo, del pozo, de la desesperación. Él me sacó de la cochinada, me sacó del hoyo cenagoso. Entonces quiere decir que hay una respuesta para nosotros. Sí, hay una respuesta para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces yo te quiero decir algo bien hermoso. Fíjate, dice que Ruth era una mujer que era moabita. Ella tenía una atmósfera mala. Ella era una mujer
que venía de un pueblo enemigo. Y entonces el Señor, al ver el corazón de ella, al ver el corazón sincero, puro de ella, el Señor la tomó y la puso en su descendencia. Porque el Señor es capaz de transformar vidas, pero de vidas sinceras, de corazones puros, de corazones que verdaderamente se arrepienten, de corazones que están dispuestos a ser transformados, de corazones que dicen: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, fíjate qué triste, porque aquí, déjame leerte esto. Fíjate que estaba leyendo yo que Saúl tenía un perfil de psicosis maníaco depresivo. Fíjate qué tristeza me dio, porque cuando lo psicoanalizaron, dijeron: ese es un ser psicótico, maniático y depresivo. Y yo digo: Dios, ¿hasta dónde no nos lleva nuestra maldad? ¿Hasta dónde no nos lleva la obstinación? Cuando nos están diciendo: ya por favor entrégate al Señor, ya por favor ponte a cuentas con Dios. Y en esta noche el Señor te está diciendo eso: ponte a cuentas con Dios. ¿Qué estás esperando? Como hoy decía mi esposo, estar en un hospital y a punto de morir, para que tú puedas decirle a Dios: perdóname, Señor, porque nunca obedecí como debía de ser. Perdóname, Señor, porque mi maldad me llevó hasta aquí. Cuando hoy en esta noche el Señor te está diciendo, como a Ruth, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, le decía a Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esa mujer estaba dispuesta a rendirse a un Dios vivo, a rendirse, aunque ella no era bien vista, porque la veían cuando ella llegó a Judá, decían: esa mujer es moabita y viene con Noemí, ¿a qué viene? Pero más sin embargo vieron la obediencia de Ruth, vieron la obediencia, vieron el agrado a su suegra, cómo la cuidaba, cómo protegía a su suegra, cómo obedecía sus consejos de la Biblia. Y ella decía: yo voy a seguirte y voy a hacer lo que tú me digas, porque ella la veía como la representante de Dios. Y entonces ella alcanzó la santificación y alcanzó la promesa de transformación y redención, y ella fue injertada en la descendencia de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Si Dios nos está dando las mismas oportunidades a nosotros. Nos está diciendo: ¿qué esperan, hijos? ¿Qué esperan? Es el momento, porque yo tengo abierta la puerta para ustedes. Y aquí está mi Dios abriéndonos la puerta, iglesia. Yo no quiero llegar a ser una maníaca depresiva, estar triste y siempre en depresión y siempre llorando por no cumplir el mandamiento. Yo no quiero que esas atmósferas peligrosas y de improducción entren a mi vida, nada más por ser obstinada. Saúl era un ser obstinado. Ese fue su peor error. Un hombre lleno de soberbia, que decía: solamente yo tengo la razón. ¿Te das cuenta? El decir eso lo llevó al peor de sus fracasos, y al decirle: Dios, te he desechado, te he desechado. Y eso me dio dolor en mi corazón, porque dije: Dios, le diste la oportunidad una y otra vez y no la tomó, Padre Santo. Ay, Señor, ¿a quién podemos culpar? ¿A quién? Solamente nosotros podemos terminar el proyecto, iglesia. El Señor nos está dando el proyecto, nos está dando la maqueta, nos está diciendo: así debes de caminar, hija, esto es lo que debes hacer en tu maqueta. Pero depende de ti terminar el proyecto. Yo no lo puedo hacer por ti, porque tu proyecto es tuyo nada más. Porque tu proyecto solamente tú lo puedes abrazar, nadie más. Así que, ¿estás dispuesta a hacer el proyecto o no? Y le dije a mi Dios: sí, mi Dios, quiero hacer el proyecto. Entonces, iglesia, ponte de pie y díselo al Señor, díselo a tu Dios, al Dios vivo y eterno: yo ya no quiero vivir así, Padre. Mira, Señor, si hay algún pecado oculto, Señor, si hay alguna situación en mi vida que está, Señor, no estoy honrando a mis padres,
¿sabe qué? Pídales perdón a sus padres. Usted se va a sentir maravilloso. Usted va a sentir que va a salir de usted una liberación y va a ser usted una persona que se va a acercar más fácilmente a la presencia de Dios. Sí, cuando usted le hable a Dios, entonces el Señor inmediatamente se va a presentar a usted. Porque mi Señor dice: ¿cómo me voy a presentar si tú odias a tu madre? ¿Cómo me voy a presentar si eres rebelde? ¿Sí? Entonces mi Señor ahorita está hablándonos, iglesia. Está hablándonos, y en estos momentos usted sabe cuál es su error. Usted sabe cuál es la situación que usted está pasando. Usted sabe qué áreas de su vida tiene que cerrarle ya al enemigo. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, Jesucristo, porque sabemos que solamente los méritos tuyos en la cruz del Calvario son los que nos limpian, Padre. Y es verdad, Señor, cuando verdaderamente tomamos tu palabra, no hay ninguna maldición, Señor, para los hijos de Dios. No hay ninguna atmósfera, Señor, que no, Padre mío, que no pueda, Señor, tú vencer, Padre. No hay nada malo, Cristo, que pueda hacer, Señor, estar de pie delante de ti, Jesucristo, porque tú peleas por nosotros, Padre, porque tú vas al frente de la batalla, Señor. Porque si yo me presento a clamar por esta iglesia, a interceder, Padre, bendito Dios, tú me estás diciendo: alíñate conmigo para escuchar tu oración. Alíñate, porque yo quiero darte mucho más de lo que tú me has pedido. Hay muchos sueños, iglesia. Hay muchos sueños que todavía no se realizan. Hay muchos sueños, así como a José. José soñó un sueño y el Señor se lo cumplió a su debido tiempo. Pero todos tenemos un sueño que cumplir delante de Dios. Dios ya lo escribió, pero necesitamos nosotros tomarlo y decirle: Dios, estoy dispuesto a escribir mi sueño, Padre, a que mi sueño se haga realidad, Padre. Oh Señor, perdóname, Padre. Arranca de mi corazón, Señor, todo aquello que no he hecho bien, Padre. En esta hora, Señor, yo rompo toda cadena, Señor, de mi vida, Padre celestial, toda atadura, Señor Jesucristo. Oh Dios de la gloria, en esta hora, Señor, hazme fuerte, Padre. Hazme fuerte, Señor, para poder seguir, Señor, porque dice tu palabra que tú en la debilidad me fortaleces, Señor. Yo te voy a entregar mi pecado todos los días, Señor, con mis rodillas, Padre, y te voy a decir que me fortalezcas, Padre, que ya no quiero seguir pecando contra el cielo y contra ti, Padre. Gracias, Dios, porque soy libre, verdaderamente libre, porque en esta hora, Señor, se ha abierto el cielo para mí, Padre, porque en esta hora, Jesucristo, hemos reconciliado, Padre. Estamos otra vez unidos en un mismo sentir, Señor. Otra vez tengo el acceso al lugar santísimo, Padre. Gracias por permitirme llegar a ti, Jesucristo. Gracias te doy con todo mi ser, Padre, con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, gracias, iglesia. Espero haya sido edificante para usted, como lo fue para mí. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros. Recuerden, les invitamos semana tras semana, viernes y domingo, a escuchar nuestros temas de edificación para toda la familia. Dios les bendice. Les esperamos. Gracias.